Un mundo en llamas. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que se extendió desde 1939 hasta 1945, permanece grabada en la memoria humana como un período de destrucción y pérdida sin precedentes. Fue una guerra que involucró a más de 30 países, abarcando múltiples continentes y océanos. Millones de soldados y civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, cambiando para siempre el curso de la historia. En el corazón del conflicto yacía un choque de ideologías, con regímenes totalitarios desafiando el orden mundial existente. La Alemania nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, buscaba establecer un imperio alemán dominante en toda Europa. Impulsados por el odio racial y la sed de poder, los nazis desataron una campaña de terror y genocidio. Mientras tanto, en Asia, el Japón imperial perseguía ambiciones expansionistas con el objetivo de establecer su dominio en el Pacífico. Su agresión, junto con el ascenso del fascismo en Italia bajo Benito Mussolini, creó un panorama global volátil, listo para el conflicto. La Segunda Guerra Mundial se erige como un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y las devastadoras consecuencias de la agresión sin control. Es una historia de inmenso sufrimiento y pérdida inimaginable, pero también de extraordinario coraje, resiliencia y el triunfo del espíritu humano frente a la adversidad. Semillas de conflicto. El camino a la guerra. Las raíces de la Segunda Guerra Mundial se remontan a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918. El Tratado de Versalles, impuesto a una Alemania derrotada, creó resentimiento e inestabilidad en Europa. Alemania fue agobiada con fuertes reparaciones y pérdidas territoriales, alimentando un sentimiento de agravio entre su población. La depresión económica mundial de la década de 1930 exacerbó aún más las tensiones, mientras los países luchaban contra el desempleo y la agitación social. Este terreno fértil permitió que ideologías extremistas como el fascismo y el nazismo echaran raíces y florecieran. En Alemania, Adolf Hitler y el partido nazi capitalizaron las dificultades económicas generalizadas y la inestabilidad política. Prometieron restaurar la gloria pasada de Alemania, apelando al sentimiento nacionalista y aprovechándose de los temores al comunismo. El ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó un punto de inflexión, cuando Alemania comenzó a rearmarse y expandir su territorio, violando los términos del Tratado de Versalles. La Liga de las Naciones, formada después de la Primera Guerra Mundial para prevenir futuros conflictos, demostró ser ineficaz para frenar la creciente agresión. La política de apaciguamiento, que consistía en hacer concesiones a Hitler con la esperanza de evitar la guerra, solo envalentonó al líder nazi. Ataque relámpago. El estallido de las hostilidades. El 1 de septiembre de 1939, el mundo observó con incredulidad cómo Alemania invadía Polonia, marcando el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Polonia, atrapada entre la agresión de la Alemania nazi y la Unión Soviética, tenía pocas posibilidades. Gran Bretaña y Francia, cumpliendo con sus obligaciones del tratado con Polonia, declararon la guerra a Alemania 2 días después. La invasión alemana de Polonia mostró una nueva forma de guerra conocida como Blitzkrieg, o guerra relámpago. Esta estrategia se basaba en la velocidad, la sorpresa y la fuerza abrumadora, utilizando tanques, aviones e infantería móvil para invadir rápidamente las defensas enemigas. En los primeros años de la guerra, Alemania logró victorias asombrosas, conquistando gran parte de Europa con una velocidad alarmante. Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia cayeron ante la máquina de guerra nazi. La batalla de Francia, en particular, destacó la eficacia de las tácticas alemanas y las debilidades de las defensas aliadas. Un mundo en guerra, de Europa al Pacífico. Si bien la guerra se centró inicialmente en Europa, pronto se extendió a otras partes del mundo. En junio de 1940, Italia, bajo el régimen fascista de Mussolini, se unió a la guerra del lado de Alemania. El conflicto se expandió aún más en diciembre de 1941, cuando Japón, buscando establecer su dominio en Asia y el Pacífico, lanzó un ataque sorpresa a Pearl Harbor, Hawái. El ataque a Pearl Harbor, un momento crucial en la guerra, llevó a Estados Unidos al conflicto. El presidente Franklin D. Roosevelt declaró la guerra a Japón,
denunciando el ataque como una fecha que vivirá en la infamia. Alemania e Italia, a su vez, declararon la guerra a Estados Unidos, consolidando la alianza de las potencias del eje y transformando el conflicto en una guerra verdaderamente global. Con la entrada de Estados Unidos, la marea comenzó a cambiar. La vasta capacidad industrial y los recursos de Estados Unidos, junto con la determinación de las naciones aliadas, inclinaron la balanza del poder.